Una vez vamos a empezar a echar a andar el poderoso MATLAB. Bueno, ¿se ve la presentación? Sí, profe. Sí, profesor. Vamos a comenzar con lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué está así? Ok, bueno. Si ustedes verifican su programa de estudio, nos estamos brincando un tema. Ese tema lo quiero ver después, debido a que primero necesitamos ver lo que es el diagrama de Bode, el lugar geométrico de las raíces, para después poder empezar a hacer el diseño tanto de algunos controladores como usar o ver el método de sintonización de controladores PID. Entonces, ya casi terminamos con lo que es la parte del diagrama de Bode, y con eso pues ya podemos regresar al tema, como lo marca su programa de estudios. Sin embargo, esto no quiere decir que dejemos de ver la sintonización de controladores de tipo PID y el diseño de controladores mediante el lugar geométrico de las raíces, que sería en este caso el diseño de controladores por adelanto y atraso de fase. Entonces, con esta parte del día de hoy terminamos lo que es la parte del diagrama de Bode. Vamos a verlo de una manera pues de una manera muy rápida, en el aspecto de, pues ya habíamos visto de una manera un poco más detallada los cuáles son los principios de este diagrama de Bode, cómo se grafica, y con esto pues vamos a poder dar una interpretación acerca de los controladores o de las respuestas de los sistemas en el dominio de la frecuencia. Para eso pues vamos a empezar a trabajar con este primer sistema. Bueno, el primer sistema con el que vamos a trabajar ahorita, ¿sí? Es un sistema de primer orden, ¿sí? Descrito por esta ecuación de transferencia. Esta ecuación de transferencia que tenemos aquí, pues básicamente es un sistema de primer orden, donde, ¿sí? Tau es igual a RC y J elevado al cuadrado es igual con -1. Entonces vamos a considerar el sistema. El sistema es un sistema RC, es un sistema de primer orden, es decir, podemos representarlo mediante una ecuación diferencial de primer orden, y pues nosotros sabemos que su función de transferencia de este sistema es 1 sobre tau por S más 1. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente que tenemos un polo, ¿sí? El polinomio característico asociado a la ecuación diferencial que me describe el comportamiento de este sistema, pues básicamente es, ¿sí? De primer orden. Bueno, y es, ¿sí? El polinomio característico. Bueno, lo que tenemos que hacer básicamente en este ejemplo, pues, ¿sí? Pues básicamente es encontrar cuál es la respuesta de esta función de transferencia, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos normalmente? Bueno, pues si nosotros necesitamos determinar el diagrama de Bode, pues necesito graficar la magnitud con respecto a la fase. ¿Qué quiere decir? Pues yo necesito, ¿sí?, encontrar cuál es la magnitud, ¿sí? Esa magnitud, pues, la podemos encontrar de la siguiente forma, ¿sí? Tenemos que evaluar, ¿sí?, a S igual con ¿quién? Con J omega, e encontrar cuál es su magnitud. La magnitud, en este caso, ¿sí?, de ese sistema es igual a ¿quién? A la magnitud de ¿quién? De 1 sobre tau. No sé por qué me hace eso. Vamos a borrarlo ahorita. No sé. Permítanme. La magnitud de ¿quién? De tau S más 1. Y este es igual a ¿quién? ¿Cuál es la magnitud del 1? Acuérdense que la magnitud, por ejemplo, ¿sí?, de un número complejo, vamos a poner que está dividiendo a otro número complejo, la magnitud es igual a ¿quién? A la magnitud del numerador sobre la magnitud del denominador. Entonces, en este caso, ¿sí?,
Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, ¿cuál es la magnitud del 1? Pues es 1, ¿no? ¿Cierto o falso? Y la magnitud de acá abajo, ¿quién sería? Pues es evaluado en J omega, la magnitud, pues esta de aquí, ¿es quién? Tau, ¿por qué? Por S. ¿Pero cuánto vale S? ¿Cuánto vale S? Pero en este caso no vamos a trabajar ¿quién? La omega, ¿no? Y luego todo eso lo tenemos que elevar a ¿quién? Al cuadrado más ¿quién? Más 1 al cuadrado. Y vamos a obtener ¿qué? La raíz. ¿Recuerdan de eso? ¿Por qué? Pues es como para los números complejos, ¿no? La parte real, la parte imaginaria. Por ejemplo, aquí tengo un número complejo que es de la forma z es igual a I a más jb. Y sabemos que la magnitud de z, ¿quién es? A cuadrada más b cuadrada. Y luego saco la raíz, ¿sí? Y por ejemplo, este ángulo de aquí a acá, z, ¿cuánto es? Tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. En este caso, si el ángulo de quién? De z1 sobre z2 es igual a quién? Al ángulo de z1 menos el ángulo de z2, ¿sí? Entonces ya, ¿sí? Entonces la fase, en este caso, ¿quién es? El ángulo de quién? De j omega, que a este le vamos a llamar quién. Phi es igual a quién. Pues ¿quién es? Si se dan cuenta, este es un más j0, ¿no? ¿Sí? 1 más j0. Pues es 1 al cuadrado más 0 al cuadrado y le sacan la raíz, pues me queda este. Entonces en este caso va a ser tangente a la menos 1. ¿De quién? De la parte imaginaria sobre la parte real menos tangente a la menos 1. ¿De quién? De la parte imaginaria. ¿Quién es la parte imaginaria? Pues en este caso esta sería la parte imaginaria, que sería ¿quién? ¿Sobre quién? Sobre 1. ¿Sí? Y esto sería igual a ¿quién? La tangente de esto va a ser 0. Me queda menos la tangente a la menos 1 de quién? De tau omega. ¿Sí? Y este sería mi ¿qué? Mi fase. ¿Preguntas? Ahora, yo necesitaría evaluar en ciertas frecuencias. Yo voy a proponer, ¿sí? Trabajar con punto 1. Bueno, vamos a ponerla aquí. Si yo pongo punto 1 aquí, esto va a ser punto 1, ¿sí? Entonces va a ser punto 1 por tau al cuadrado. Y pues como que no me ayuda mucho poner punto 1. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo pongo punto 1 de tau? ¿Sí? ¿Qué pasa si pongo 1 sobre tau? ¿Qué pasa si pongo 10 sobre tau? Cuando yo ponga el punto 1 sobre tau, se elimina este tau. Entonces me conviene mejor usar esta frecuencia. Esta frecuencia, acuérdense que está dado en ¿qué? En radianes sobre ¿quién? Sobre segundos. ¿Cierto o falso? ¿Sí? Entonces, yo cuando pongo punto 1 sobre tau, ¿esto qué? Pues sería punto 1 al cuadrado, pues es más chico con respecto a 1. Entonces sería, pues casi esto es 0. Entonces me quedaría 1 sobre, ¿sí? Que esto casi que es 0 más 1 al cuadrado. Y le saco raíz, pues me va a quedar aproximadamente 1. ¿Vale? Obtenemos el logaritmo base 10 de esto y me va a dar 0 por 20 y me va a quedar 0, ¿qué? Decibeles. Ahora bien,
Esto es aproximadamente, ¿sí? De igual forma, cuando yo pongo aquí punto 1, ¿sí? Sobre tau, digo phi es igual a menos tangente a la menos 1 de punto ¿qué? De punto 1. ¿Cuánto nos da eso? ¿Quién me dice? Lo que echamos a andar él. Que va a tardar un ratito este. Entonces, ¿cuánto es? Punto 1 a inversa tangente a la menos 1. ¿Verdad? ¿Cuánto? 5.7. Entonces, más o menos aquí, ¿sí? Necesito ¿cuánto? Menos, uy, 5.7. Vamos a ponerle así. Vale, y esto está dado en ¿qué? En grados. ¿Preguntas? El joven Rodríguez Velázquez, ¿qué anda haciendo? Creo que todo está bien, profe. ¿Mande? No, que no hay duda, profe. Sí, el joven Rodríguez Velázquez, ahí anda. La señorita Rodríguez Velázquez Dulces. ¿Qué anda haciendo, señorita? ¿Qué ando haciendo? Pues sí, porque me prende la cámara y me aparece todo aquí en la... Ah, sí, no, es que como mi teléfono está fallando porque Ah, ok. ya se traba, por eso se prende la cámara. Ándale, está bien. Bueno, desactivo el... Bueno, está bien. Bueno, entonces, ya calculamos para esta frecuencia. Esta frecuencia es una frecuencia muy pequeña, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa cuando es 1, ¿sí? Sobre tau, ¿sí? Le evaluamos aquí. Entonces me queda 1, pero 1 ya con respecto a este 1, pues casi es lo mismo y es considerable. Entonces sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado y me queda que esto me da ¿cuánto? 1 sobre raíz de 2, ¿sí? 1 sobre raíz de 2 casi que es el punto 7071, ¿sí? Si ustedes lo quieren ver aproximadamente es el punto 7071, ¿sí? Y esto me da aproximadamente menos 3 ¿qué? Decibeles. Y aquí me va a dar que la tangente inversa de 1 en grados es igual a menos 45 grados. Pueden checar. Ahora, cuando la frecuencia es 10 veces, ¿sí? El inverso de tau, ¿sí? Voy a encontrar que esto es 10, ¿sí? Al cuadrado es 100. Entonces, esta parte de aquí, este 100, es mucho más grande que esto, y esto puede ser aproximado como 1 sobre raíz de ¿quién? De 100, que sería 1 sobre 10, que sería 0.1 aproximadamente. Tomamos el logaritmo natural y lo multiplicamos por 20 y esto me va a dar aproximadamente menos 20 decibeles, ¿sí? ¿Y cuál es la tangente inversa por ejemplo, de 10, ¿sí? ¿Cuál sería la tangente inversa de 10, ¿sí? Pues vamos a verlo. La tangente inversa será 84.28, pero necesitamos que sea negativo, entonces es aproximadamente 84.3 grados, ¿sí? Entonces, lo importante de todo esto, ¿sí? Lo importante de todo esto es poder graficar ese diagrama, este diagrama, y algo muy interesante sucede aquí, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? El polo
sucede en tau S más 1 igual con 0, es decir, S es igual a ¿cuánto? A menos 1 sobre tau. Este es el polo, ¿sí lo ven? ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Exactamente, ¿sí? Que este es ¿quién? El polo. Claro, con una magnitud ¿qué? Digo, con la magnitud en este caso esto es negativo, ¿no? Pero en este caso es positivo. ¿Y qué estoy encontrando? ¿Qué me significa este punto 7071? ¿Quién me dice? Esto es 1 sobre raíz de 2. Y esto es más o menos a punto 7071. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en esta frecuencia, exactamente en esta frecuencia, ¿sí? Que le voy a llamar frecuencia sub C, ¿sí? Mi señal de entrada, mi señal de salida, está siendo ¿qué? Atenuada punto 7071, ¿sí? O sea, mi señal de entrada está siendo atenuada punto 7071. ¿Me explico? Es decir, si yo aquí pongo un volt en corriente alterna, por ejemplo, de AC, con cierta frecuencia, vamos a decir con esta frecuencia, ¿sí? Con la frecuencia 1 sobre tau, con tal frecuencia, un volt en corriente alterna, lo que voy a tener acá, ¿sí? Va a ser punto 7071 de la entrada original. ¿Me explico? ¿Jóvenes? Bueno, y que normalmente a esta frecuencia, ¿sí? A esa frecuencia, ¿sí? Se le llama la frecuencia de corte. Por eso le ponen aquí la C. Esa es la frecuencia. Cuando el valor, perdón, sea de punto 71, ¿sí? Se dice que ya se está atenuando la señal, ¿sí? Y a esta frecuencia en general le llaman frecuencia de corte. Esta es mi frecuencia de corte y sucede en este ¿qué? En este polo. ¿Sí? Entonces, pues ya lo que tenemos que hacer es graficar, ¿sí? Para ver lo que sucede con nuestro diagrama de Bode. Y eso pues es muy sencillito. ¿Por qué? Porque encontramos que ¿qué? Vamos a, déjenme llevármelo, mantener. Ya vamos a llevarnos, déjenme ver si me puedo llevar. Vamos a llevarnos este de aquí así. ¿Sí? Vamos a copiar este. Y vamos a pegarlo a este lado. Ya porque lo voy a necesitar, ¿no? Y va de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, me está diciendo que, ¿sí? Tengo 0 decibeles. Entonces, pues yo voy a trabajar aquí los 0 decibeles. Vamos a ponerlo aquí. 0 decibeles. ¿Sí? Y aquí voy a poner, serían los menos 10. Por ejemplo, menos 10 decibeles. Y aquí voy a poner menos 20 decibeles. Acá voy a poner 0 grados menos 45 grados. Y aquí voy a poner menos ¿qué? Menos 90 grados. ¿Sí? Entonces esta parte de aquí, ¿quién es? Esta parte de acá es la magnitud. Vamos a poner, esta es la magnitud. Y este de acá es la fase, ¿no? Acuérdense que esto va en ¿qué? Esta va en grados. Y esta va en ¿qué? En decibeles, ¿no? Aquí están los ejes. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, tenemos que graficar estos valores que tenemos aquí. Por ejemplo, si en frecuencias, vamos a ponerlas aquí, en frecuencias bajas de 0.1 sobre tau, ¿sí? Luego
lo multiplico por 10, entonces tengo 1 sobre tau, lo multiplico por 10, tengo 10 sobre tau, ¿sí? Me está diciendo, ¿sí?, que para frecuencias bajas, ¿sí?, tengo 0 decibeles. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, que la frecuencia fuera, en este caso, 0.0001 sobre tau, ¿sí?, pues ¿cuánto sería mi magnitud de J omega? Pues sería igual 1, porque esto es muy chiquito, entonces tendría 0 decibeles. Entonces, para frecuencias muy bajas, ¿sí?, ya sabemos que todo vale 0 decibeles, entonces yo podría, de hecho, hasta pintar todo esto así, ¿no? Ahí vienen 0 decibeles. ¿Hasta dónde llega? Hasta 1 sobre tau, más o menos. Está diciendo que vale como menos 3 decibeles, entonces viene allí, ¿sí?, y le empiezo a bajar así, ¿no? Y luego me dice que en 10 sobre tau, o sea, aquí, ¿sí?, vamos a poner que esta es la frecuencia, ¿sí?, 10 sobre tau vale menos 20 decibeles, o sea, va, más o menos llega por aquí así. ¿Me explico? Entonces, pues ya podemos nosotros, ¿sí?, graficar. Es decir, podemos hacer esto. ¿Y qué es lo que puedo ver aquí? Pues bueno, ¿sí?, que la pendiente de esta línea desciende menos 20 decibeles, ¿sí?, por cada década. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tengo aquí 100 sobre tau, esto va a ser igual aproximadamente a 0.01 y esto va a ser a menos 40 decibeles. Y este se va acercando a ¿cuánto? Aproximadamente a, pues vamos a poner como menos 87 más o menos, ¿sí? Eso es lo que me dice esto, los 20 decibeles, ¿sí? Cuando este llegue, por ejemplo, aquí a más o menos a 100, esto va a ser más o menos menos 40 decibeles. Ahora, ¿qué pasa con respecto a lo de la fase? Bueno, pues lo de la fase me está diciendo que en esta de aquí, que esa es mi frecuencia, esta es mi frecuencia de corte, esta de aquí es la frecuencia de corte, ¿sí? Lo tengo aquí más o menos, ¿son cuántos? Menos 3 decibeles, ¿sí? Es cuando empiezo a atenuar. Entonces aquí tengo en mi frecuencia de corte, pues puedo poner esto. ¿Y qué me dice mi frecuencia de corte? Pues en mi frecuencia de corte dice que tengo menos 45 grados. Cuando la frecuencia es muy pequeña, casi vale 0, ¿sí? Y cuando la frecuencia se va haciendo muy grande, pues se va a ¿qué? Aproximando casi a menos 90. Entonces aquí podríamos o pudiéramos aproximar esto como de esta forma, ¿no? ¿Me explico? Y ese sería su diagrama de Bode. ¿Preguntas? Estas gráficas, así como las ven, serían las que las prácticas, las teóricas, pues básicamente vienen así. Algo así serían las teóricas, ¿no? Sí, pero no. Vamos a ver lo que son las partes. Vamos a poner que estas serían las teóricas, ¿no? Las que están en rojo. Y las prácticas son las azules. Normalmente estas son las teóricas, ¿no? ¿Alguna pregunta de su diagrama de Bode? No, profe. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues lo que tenemos aquí es que esto es un ¿qué? ¿Un filtro de qué tipo? Aquí lo podemos ver. Este es un filtro ¿qué? Filtro
pasa bajas. Deja pasar las frecuencias bajas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa si R es igual a cuánto? A 10 kilo ohms y el capacitor, por ejemplo, ¿sí? Y C es igual a creo que les ponen microfaradios, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto vale tau entonces? Nosotros sabemos que tau es igual a R por C. Y esto es igual a ¿cuánto? 10 kilos por ¿cuánto me da? Por un microfaradio me da aproximadamente 0.01, ¿sí o no? En este caso serían segundos. Pero ahora, entonces, ¿cuánto vale 1 sobre tau? ¿Cuánto vale? 100 radianes sobre segundo, ¿sí o no? Y esta, pues básicamente es mi frecuencia de corte, ¿sí? Ahora, si ustedes lo quieren mandar esto a Hertz, ¿sí? Entonces mi frecuencia de corte es ¿quién? ¿Se acuerdan? Pues es la frecuencia de corte sobre 2pi. Y esto es igual a ¿cuánto? A 15.91 Hertz. ¿Está claro? ¿Preguntas? Entonces, para este filtro, ¿cuál es la frecuencia de corte? Si tenemos que R es igual a 10 kilos y C es igual a 1 microfaradio, ¿cuánto sería, cuál es mi frecuencia de corte? Mi frecuencia de corte está en 10 radianes sobre segundos, ¿sí? O 15.91 Hz, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, ¿no? Si quiero la frecuencia angular, pues omega es igual a 2, ¿qué? 2pi sobre t, o, ¿sí? Esto es igual a 2pi, ¿qué? F. Entonces, ¿cómo encuentro F? Pues F es igual a 2 sobre 2pi sobre ¿quién? Sobre omega. ¿Sí? Entonces, de este pueden llegar acá también. ¿Sí? ¿Está claro? Vamos a poner el pi. ¿Vale? Bueno. Entonces vamos a ver esto. Chala. Vamos a ver esto. Mantener. Vamos a guardar esto y vamos a ver esto en MATLAB, ¿no? Por ejemplo. ¿Esto qué es? ¿Quién sabe? Vamos a quitarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Voy a poner que mi sistema R es igual a ¿cuánto? Pues ya vamos a poner los valores, ¿no? El valor RC de ¿cuánto es, jóvenes? 0.01, ¿no? Entonces, mi numerador tiene un 1, mi denominador tiene un ¿qué? Pues es un RC y tenemos un 1, ¿sí? Entonces mi función de transferencia es el numerador, el denominador, checamos que sea lo que yo quiero exactamente, ¿sí? Y podemos encontrar el bode mediante esta función de MATLAB, ¿sí? ¿De quién? De G. Esperamos a que lo procese, ¿sí? Está trabajando. Y este es el diagrama de bode que hemos calculado, ¿no? ¿Me explico? Entonces esto sería importante, ¿sí? Poder interpretarlo, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué es lo que podemos? Pues fíjense que me está diciendo que mi frecuencia de corte, ¿sí? ¿Es de cuánto? ¿Sí?
Cuando la frecuencia es de 100 radianes sobre segundo, la magnitud es de menos 3 decibeles, que quiere decir que aquí comienza a atenuar las frecuencias más grandes a 100 radianes sobre segundo, van a empezar a decaer a un factor de menos 20 decibeles por cada década. Es decir, ¿sí? Si aquí tengo menos 3, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando tenga acá? En este 10 a la 3. ¿Sí? O sea, 10 a la 3 serían 1000, ¿no? ¿Cuánto tengo de magnitud? Menos 20, ¿sí? Y cuando tenga acá, ¿sí? 10 a la 4 va a ser la otra década, pues más o menos debo tener menos 40, ¿sí? Hasta acá más o menos debo tener, vamos a ver si nos lo deja hacer. No nos deja bajarlo, ¿sí? Pero deberíamos de tener acá abajo, ¿hasta cuánto? ¿Sí? Menos 40. ¿Alguna pregunta de cómo interpretar esto? ¿Sí? Ahora, con respecto a lo de frecuencia de corte, cuando la señal de entrada, ¿sí? Es atenuada a 0.7071 por definición, ¿sí? En esa frecuencia, ¿sí? Se define tal frecuencia como frecuencia de corte y se dice que la señal se está atenuando, ¿sí? Entonces, cuando tengan una magnitud de este tipo de 0.7071, el valor de la entrada original, se dice que la señal está siendo atenuada. Y en dicha frecuencia o en tal frecuencia, ¿sí? Se dice que la frecuencia es de corte. ¿Está claro? ¿Esto dónde lo vieron? En análisis de circuitos o circuitos eléctricos. Entonces, vamos a llevarnos esto para que ustedes lo puedan, ¿sí? Tener en su presentación. Entonces, este es diagrama de Bode para el sistema RC. ¿Preguntas? Ahora bien, es muy importante, ¿sí? Que ustedes puedan aprender esto, sobre todo porque, híjoles, ¿están llevando a procesamiento digital de señales? ¿Sí? Pues teóricamente esto lo tienen que estar viendo en tiempo discreto, ¿no? Pues ahí está. Ahora bien, ¿cuál sería, sí, el diagrama de Bode para la función inversa? ¿Esto qué es? O sea, vamos a hacer una nota aquí. Vamos a ponerla aquí, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el diagrama de Bode de quién. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. GDS es igual a quién? A 0.01 TS más 1. ¿Cuál sería el diagrama de Bode de esto? ¿Quién me dice? Fíjense, en este caso, ¿sí? ¿Cuánto vale el cero? Entonces es igual a cuánto? A menos 100 también, ¿no? Sí, menos 100.
Pues aquí tengo el menos 100, vamos a poner aquí ese es el menos 100. Bueno, no es el menos 100, es el 100, ¿no? Acá tengo el 10 a la 3 y acá tengo el 10, ¿no? ¿A la qué? Pues, ¿cuál es el diagrama de Bode de esto? Cuando S vale 0, o sea, cuando la frecuencia es muy pequeña, pues todo vale 0 decibeles. Entonces tengo aquí 0 decibeles, ¿no? Y luego viene así. ¿Y aquí qué pasa? Pues empieza a subir así. ¿Sí? ¿Cuál es la pendiente de eso? Pues 20 decibeles de cada. Y como en la fase, pues es el inverso, pues es 0, 45 y 90 grados. Pero ¿cómo es todo esto? Positivo. ¿Y cómo va? Tiene que ser algo así, ¿no? Y está su diagrama de Bode de este, ¿sí? ¿Y este qué es? Para frecuencias bajas, ¿sí? Pues no está dando ganancia, pero para frecuencias altas, ¿qué empieza a hacer? Empieza a amplificar, ¿no? ¿Y esto qué es? Pues esto es un filtro que pasa altas, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a dibujar la fase ahí abajo. Porque ya se borró, ¿no? Sí, más o menos ahí está. Lo pueden ustedes checar en dónde. En MATLAB, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Pues puedo sacar, voy a poner la función de transferencia S, la función de transferencia, y le voy a poner el denominador primero y el numerador después. Y tengo H. Entonces, ¿cuál es el bode de H? Uy, de H, ¿sí? ¿Quién es el bode de H? Pues vamos a verlo, ¿no? ¿Lo ven? Es de 0 y esto se va a dónde? A 90, ¿no? Vamos que nosotros pusimos el 0 aquí y el 90 acá abajo. ¿Sí lo ven? Y este va hacia arriba, ¿no? ¿Está claro? Ni siquiera pues nos lo llevamos, ¿no? Y ya tenemos. Diagrama de Bode para ¿quién? 0.01S más 1, ¿no? ¿Cierto o falso? Sí, y vamos a ponerlo acá. Y pues bueno, no es necesario poner eso, ya lo vimos, ¿no? Cómo lo obtiene. ¿Claro? Ahora bien, lo último que pues tenemos que ver, sí, pues básicamente es ver si es cierto lo que decía el profesor, ¿no? Para este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos, ¿no? En las señales, ¿no? Por ejemplo, esta es una función de transferencia, ¿sí? Vamos a aplicar una señal senoidal, ¿sí? ¿Qué tipo de entrada tengo? Pues vamos a poner una señal mucho más pequeña a los 100 radianes sobre segundos. Por ejemplo, 10 radianes sobre segundos, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, pues nada más ponerlo, correrlo, ¿sí? Aquí, ¿qué es el problema? Pues que no hemos dado
muchos tiempos de simulación. Vamos a darle, por ejemplo, un segundo, ¿sí? Vamos a echarlo a andar. Ahí está. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Sí? Para frecuencias bajas, la ganancia, lo que entra, ¿sí? Es lo que sale, ¿sí? ¿Y cuánto debería de estar desfasado? Pues casi, ¿sí? Casi nada. Si se dan cuenta, aquí en esta parte de aquí, ¿sí? Fíjense, entre el punto 1 y el punto 2, ¿sí? El máximo pico está casi, ¿sí? Igual que el primero, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, casi el desfase es muy poco. ¿Qué pasa cuando, ¿sí? La señal senoidal de entrada tiene una frecuencia de ¿quién? De 100 radianes sobre segundos, ¿sí? Pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la señal? ¿Se fue a cuánto? A punto 70, casi 71 de la señal original. Pero ahora bien, vean, ¿sí? ¿Cómo está la señal? ¿Sí? Vamos a ponerlo, por ejemplo, vamos a ver este punto 5, ¿no? Vamos a poner el punto 5. Vamos a echarlo a andar para que veamos qué es lo que pasa. Fíjense, de punto 5 a punto 1 hay un valor muy ¿qué? Hay un valor pico. Pero de punto ¿qué? De punto 5 a punto 1, el valor pico ya no está en la mitad, está movido. Ya está ¿qué? Se empieza a retrasar. ¿Cuánto debe de estar retrasado, jóvenes? ¿Eso lo dice quién? Su diagrama de cuánto debe estar retrasado. 45 grados. ¿Sí? Para frecuencias muy altas, vamos a poner no sé, ya no 100, vamos a poner 1000, ¿sí? Vamos a aplicar, sí, ok, pero hay que bajar ahora el ¿qué? El tiempo de simulación, porque va a ser frecuencia alta, ¿sí? ¿Qué pasa en cuanto me lo está atenuando esto? Y esto debe estar ¿cuánto? Vamos a ponerlo en un, por ejemplo, de punto ¿qué? De punto 7 a punto 8, ¿sí? Vemos que tengo esto. De punto 7 a punto 8 ya se movió ¿cuánto? Fíjense que de punto 7 a punto 8, ¿sí? Tengo casi el pico acá. Y de punto 7 a punto 8 ya casi el pico está acá abajo, ¿no? Entonces nos hemos movido casi menos 90 grados, nos hemos atrasado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario, jóvenes? Entonces, si todavía le ponemos un poquito más, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues lo va a seguir atenuando, ¿no? Este es en alta frecuencia, ¿sí? Y esto ya lo está atenuando así. ¿Por qué tenemos esto? Pues es porque básicamente es un sistema de cómputo y está haciendo las simulaciones, pero básicamente esto es lo que, ¿sí? Me atenúa. ¿Cuánto? Aquí menos 40 decibeles. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿O ya se fueron? Bueno, entonces, lo que nos falta ver ahora es, por ejemplo, vamos a poner aquí una nueva diapositiva, ¿sí? Son de orden superior, ¿no? Por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿sí? Determine el diagrama de para, ¿sí? Ese es uno muy, por ejemplo,
Sí, este ejemplo, pues es un poquito, pues no tan complicado, ¿no? Pero, pues unos dirían, híjole, sí, ¿cómo le voy a hacer, no? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo, sí, que el diagrama de Bode es, digo, la función de transferencia es esta, ¿no? 1 sobre quién, S cuadrada más quién, más 11S más 10. ¿Sí? ¿Quién sería ese? ¿Sí? Pues eso es muy sencillo. Ahorita voy a voy a cerrar el Simulink, ¿sí? A sumar esto, 10, ¿sí? Y pues nosotros sabemos que esto es igual a 1 sobre quién, S más 10, por quién, S más quién, más 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Básicamente, pues básicamente esto me está diciendo, ¿sí? Que yo puedo, vamos a llevar todo esto. Déjenme ver si me deja. Es lo más chiquito para llevarme todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Pues fíjense, cuando la frecuencia es muy pequeña, cuando vale 0 esto, ¿cuánto vale todo eso? 1 sobre 10, ¿cierto o falso? O sea, cuando S es igual a 0, ¿sí? G de S, evaluado en 0, es igual a 1 sobre quién? 1 sobre 10, y esto es igual a 0.1, es igual a menos 20 decibeles, entonces se pueden poner menos 20 decibeles. Ahora, ¿cuáles son las frecuencias de corte? ¿Sí? Pues aquí tengo 1, aquí tengo 10, y aquí tengo 100, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto o falso? Entonces aquí yo sé que esta de acá es S sobre 10, entonces en 10, ¿sí? Viene así, y aquí en 10 me corta 1 así, y en 1 también me corta 1 así, ¿no? ¿Cierto o falso? Es en 1 y en 10, ¿no? Este es el 10, perdón, este es el 100. Entonces, este no corta aquí. Este cortaría aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Bueno, ¿sí? Si hago la suma, porque este sería suma, empiezo aquí, ¿sí? En frecuencias muy bajas, ¿sí? Esto vale ¿cuánto? Menos 20 decibeles. Empiezo a bajar aquí, así. Cuando llego acá, pues bajo más rápido. Entonces, este sería mi diagrama de Bode en magnitud. Y en fase, pues me tengo que aquí vale 0. O sea, para este de aquí, pues nada más yo sé que esto viene así y luego viene así. Y para 10, ¿sí? Pues yo sé que también viene así. Entonces hay que sumarlas. Entonces me quedaría algo así, con esto así y algo así. ¿Y cuánto vale aquí? Pues aquí vale 0. 45 menos 45, pues vale menos 90. Y menos 90 menos 90, pues vale menos 180. Nada más hay que sumar todo algebraicamente. Y uno dice, bueno, y esto lo puedo hacer en MATLAB rapidísimo. Pues claro, ¿cómo lo haría? Pues de igual forma. ¿Sí? ¿Y cómo lo hago? Pues el numerador es igual a 1, ¿sí? El denominador es igual a ¿quién? A 1, a 11, ¿sí? Y a 10, ¿vale? Entonces, eje es la función de transferencia. ¿De quién? Del numerador y el denominador, ¿sí? Y ahí lo tengo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el bode? ¿Sí? Pues de G, ¿no? Vamos a calcularlo. Vemos cuál es el bode de G. Y empezamos en menos 20 decibeles y empiezo. Y esto es desde 0 a menos 180 y ahí está mi diagrama de bode, ¿sí? ¿Cuál es el diagrama de bode? Pues bueno, el que obtuvimos, ¿no? ¿Sí me explico?
¿Está claro? ¿Sí? Entonces, lo único, ¿sí?, que hay que hacer, ¿sí?, cuando suceden estos casos que tengo varios polos, ¿sí?, pues nada más es sumar algebraicamente, ¿sí?, tanto la fase como la magnitud. ¿Sí? Es una técnica para determinar el diagrama de Bode. Pero ¿qué pasa cuando tengo polos complejos conjugados? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Y con eso empezamos también a ver lo que son los diagramas polares. ¿Me explico? ¿Van a querer este diagrama de Bode de acá? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vamos a copiar la figura. Vamos a ponerla acá. Señorita Dulce, ¿ahí anda? Joven González, García Hernández Arón, ¿ahí anda? Sí, profe, aquí estoy. Un diagrama de Bode, ¿qué es? Pues ahí está, ahí se los dejo. Y bueno, cierro esto. Es la respuesta del sistema en la frecuencia, ¿no? Señorita Montserrat, ¿verdad? Ahí anda. ¿Qué se nos fue la señorita Montserrat? Joven, ¿ya llegó la señorita Nicole? A ver, señorita Nicole, ¿qué es un diagrama de Bode? Jóvenes Lira, ¿qué es un diagrama de Bode? Es el que, bueno, es trazado por la frecuencia del sistema, ¿no? Es para saber cómo se comporta la frecuencia de un sistema. ¿Qué es un diagrama de Bode? Un diagrama de Bode es un diagrama de ¿qué? De la respuesta del sistema. ¿Y qué? ¿De qué es? Magnitud La respuesta del sistema. A ver, de ahí la señorita. ¿De qué es? de magnitud y fase. Sale, eso es lo único, es un diagrama de Bode. Es un diagrama de magnitud y fase. ¿De quién? Pues de un sistema. Pues un diagrama de magnitud de fase con respecto a quién. La frecuencia. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense. Eso es lo que me interesa que sepan, que un diagrama de Bode es un diagrama de magnitud de fase, ¿sí?, con respecto a la frecuencia de un sistema. Bueno, pues un placer atenderlos, dejo de compartir. Nos vemos, cuídense mucho, mucho éxito